La filosofía contemporánea se caracteriza por la existencia de una diversidad de corrientes que rivalizan entre sí desde planteamientos que difieren respecto a la propia noción de filosofía, su objeto de reflexión, su método, sus límites y su finalidad. Intentaré en este vídeo poner algo de orden en este complejo panorama mediante un repaso de algunas de las principales tendencias que se observan en la filosofía actual y sus referentes, a fin de facilitar una aproximación inicial al panorama filosófico actual. Frente a una tradición que concede valor a la especulación metafísica, el positivismo establece que es la ciencia la fuente de todo conocimiento verdadero. Todo conocimiento ha de partir de los hechos de experiencia y el método de las ciencias físicas naturales ha de ser su modelo. Esta ciencia será el instrumento del progreso de la humanidad. Su principal representante es Augusto Comte, quien define el progreso humano como el que lleva del estado teológico al metafísico o abstracto y de este al científico o positivo. El neopositivismo o positivismo lógico añadirá a esta visión de la ciencia como modelo de conocimiento el empleo del lenguaje aséptico de la lógica para expresar las relaciones entre unos hechos que solo pueden ser verificados mediante la experiencia. Solo tiene sentido estos enunciados que son verificables y por lo tanto científicos. Entre sus figuras de referencia se encuentran Russell y Wittgenstein. Es este mismo autor quien sienta las bases de la filosofía analítica, que parte de esta visión contraria a una metafísica que pierde su significado cuando se somete a un análisis lógico. Busca el análisis de ese lenguaje ideal, científico, en el que los hechos se relacionarían mediante conectivas lógicas. Su evolución le lleva al análisis de un lenguaje ordinario que comprende numerosas funciones o juegos diferentes, entendiendo que los problemas filosóficos derivan de una mala interpretación del mismo. El idealismo es una corriente que tiene su punto de partida en pensadores como Kant y Hegel. En general, y tal como Kant planteaba, los idealistas conciben el conocimiento como una construcción del sujeto. Toda construcción de la realidad parte del opuesto por la conciencia. Es la filosofía hegeliana la que establece las principales pautas de este movimiento que interpreta lo real como el desenvolvimiento del espíritu, de lo ideal, de acuerdo con las leyes de la dialéctica, y que busca, mediante la filosofía, la construcción de un sistema absoluto de la totalidad de lo real. El marxismo sigue una línea de continuidad con conceptos como el materialismo dialéctico de Engels o el materialismo histórico. Interpreta la dialéctica de un modo materialista, concibiendo que la historia universal no consiste en el desarrollo del espíritu, sino de la materia. La conciencia tiene un fundamento orgánico, el cerebro, y es el reflejo de dicha realidad material. El conocimiento tiene su punto de partida y su objetivo en la práctica, en la transformación de la naturaleza. La finalidad de la filosofía sería la toma de conciencia en favor del progreso y la emancipación humana. La Escuela de Frankfurt considera que el ideal ilustrado de emancipación ha fracasado, por lo que plantea la necesidad de un análisis de una razón moderna, una razón instrumental caracterizada por su afán de dominio, que se ha vuelto opresiva para el propio ser humano. Sigue al marxismo en su crítica a la idea de una teoría pura y desinteresada, y se opone al positivismo en la medida en que critica un concepto de racionalidad técnica desvinculada de la emancipación humana. Entre sus autores más destacados se encuentran Horkheimer, Adorno, Marcuse o Habermas. Dentro del vitalismo o la filosofía de la vida, el filósofo más influyente es Nietzsche. El punto de partida de su filosofía es la vida, que no tiene un fundamento exterior a ella misma. Defiende el valor de los impulsos vitales sobre la razón y rechaza aquellos valores forjados en contra de dichos impulsos. La racionalidad no es un rasgo intrínseco de la realidad ni posee un carácter objetivo.
Tanto la metafísica como la ciencia serían, desde este punto de vista, no más que perspectivas humanas. Entre los modelos más elaborados se encuentran el de Dilthey, y sus planteamientos dejarán huella en pensadores como Ortega y Gasset, quien matizará sus ideas con propuestas como la de la razón vital, que vincula la razón a la realidad vital, y el perspectivismo, que apunta hacia una noción integrada de verdad como la unión de las posibles perspectivas individuales y parciales. El existencialismo tendrá al ser humano y su existencia como el centro de su reflexión. Para los existencialistas no existe una esencia prefijada del hombre, sino que ésta consiste en su propia existencia. Es el ser humano libre, responsable de sus actos, el que construye su propia realidad en medio de la incertidumbre y carente de orientación y de referencias sólidas establecidas que puedan ofrecer la razón o la ciencia. Entre los autores más destacados se encuentran filósofos como Heidegger o Sartre, y sus planteamientos tuvieron una importante repercusión en pensadores como los españoles Unamuno u Ortega y Gasset. La filosofía posmoderna da por concluida la vigencia de los grandes relatos totalizadores basados en la idea de progreso y desarrollo racional, y aboga por la existencia de verdades múltiples referidas a contextos particulares y dependientes de los individuos. Entre sus autores destacan Batimo, Lyotard o Baudrillard. La fenomenología se propone reconstruir la filosofía mediante el establecimiento de un método riguroso, un método basado en la intuición de las esencias y libre de presupuestos respecto a la existencia de los objetos y del mundo. Se trataría del estudio de las estructuras de la conciencia, una conciencia que es intencional y a la que los fenómenos se le ofrecen en modos de vivencia muy distintos, y no solo mediante la intuición sensible. La fenomenología pretende un ensanchamiento del horizonte de la experiencia humana, a la vez que aspira a un conocimiento de las esencias y de las relaciones que entre ellas puedan trazarse en cada ámbito, ético, estético, religioso, etc. Su principal representante es Husserl. La filosofía hermenéutica se desarrolla en el contexto de la distinción entre ciencias naturales y sociales y sus respectivos mecanismos de explicación y comprensión. Su pretensión es desarrollar una teoría de la verdad que permita una adecuada interpretación de los fenómenos humanos. Descarta un modelo de conocimiento reduccionista y pretende ahondar en las características propias de las ciencias humanas y sociales mediante un método que incorpora esos aspectos históricos y lingüísticos que son clave para su comprensión.